las papas, a mí me encantan las papas, obviamente hay de papas a papas. Paloma de la Fuente, médica nutricionista con enfoque en medicina funcional y estilo de vida, regresa, hace rato dije al podcast, no, regresa al programa. Bueno, ya hace falta, al podcast también. ¿Cuándo regresas al podcast? Pues tú dime, tú invítame y yo Luego, voy. luego estoy en el podcast y digo, aquí en Radio Fórmula, luego estoy en Radio Fórmula y digo en el podcast. No, pues vamos a regresar al podcast también. A ver, las papas, mito o realidad, ¿son malas las papas? No, Marquito, definitivamente es un mito. Tenemos la idea errónea de que las papas y los tubérculos en general nos pueden engordar, nos pueden subir de peso o que son un alimento que no nos ayudan o no nos nutren como tal, pero nada que ver. Las papas incluso nos dan muchísima energía, o sea, los tubérculos en general son una gran fuente de energía. Pero lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es cómo estamos cocinando esas papas. Porque luego decimos que la papa es mala, pero la cocinamos frita. O le ponemos muchísima mantequilla. Incluso le ponen, por ejemplo, en los restaurantes suelen utilizar hasta azúcar para cocinar las papas fritas. Sí, para hacerlas más adictivas. ¿Azúcar a las papas fritas? Claro, porque si tú combinas grasa, sal y azúcar se vuelve un alimento sumamente adictivo. Así que las papas son una muy buena fuente de energía y es un alimento saludable. Pero están fritas en un aceite que lleva ahí todo el día, están refritas y refritas y sal y azúcar, ahí está el problema. Claro que ese aceite finalmente es un aceite que se está reutilizando, que yo en lo personal a mis pacientes les digo que es aceite de carro porque de saludable no tiene nada. Entonces imagínate meter un alimento a ese aceite, le vas a quitar obviamente todos sus nutrientes y vas a agregar pues otras cosas que el cuerpo no necesita. Que esas son las papas a la francesa, en los restaurantes de comida rápida, esas son las que no son sanas, pero no por la papa, sino la forma en que la cocinan. ¿Cómo se cocina? Exactamente. La papa por sí sola o cualquier otro tubérculo como el camote o la yuca tienen muchísimos nutrientes, de hecho nos proporcionan mucha fibra, nos dan energía también y por ejemplo el camote es una excelente fuente de antioxidantes. Por eso lo que tenemos que tener cuidado es cómo se está cocinando esa papa o ese camote. Claro. Hay un Día Mundial de la Papa, 30 de mayo, todavía falta. Ah, todavía falta. Ese día, no sé si cae en fin de semana o algo, pero volveremos a tocar. Unas ricas papas saludables. Sí, papas saludables, pero ahorita vamos a hablar de cómo hacer papas saludables. Dicen aquí la historia de la papa se usaba como planta decorativa. Inicialmente la papa llegó a Europa como una planta con fines sencillamente decorativos. Qué interesante, ¿no? No sabía eso. Yo tampoco lo sabía. Idea. Estoy aquí leyendo. El 85% de la planta de papa es comestible. En Alemania es el principal consumidor de papas. Un alemán ingiere alrededor de 65 kilos anuales. Por su parte, China es el mayor productor de papa a nivel global, con un aproximado de 66 y 71 millones de toneladas anuales. Existe un museo de la papa en Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos. Wow, tendremos que ir. Sí, y según la investigación por parte del Centro Internacional de la Papa, no sabía que era un Centro Internacional de la Papa, es muy probable que este alimento pueda crecer en Marte. La papa fue el primer tubérculo cultivado en el espacio. Las papas han sido utilizadas como moneda en Alaska durante la fiebre del oro y en la isla Tristán de Cuna en el sur Atlántico. Oye, tan satanizada que está ahorita la papa, nos podría salvar si nos vamos a vivir a otro planeta. Ya sé. Definitivamente. Y aparte los atletas usan mucho las papas antes de correr un maratón. Yo me acuerdo cuando estaba clavadísimo en el ciclismo. O sea, hacías el carb load, o sea, la carga de carbohidratos. Comes papa, pero no papas fritas. O sea, no, es una papa cocida, naturalita, o sea, sin nada añadido. No papitas fritas en una bolsa, ni las papas a la francesa en la comida rápida. Y con salsa de tomate tampoco. La salsa de tomate tiene un montón de azúcar, ¿no? Sí, muchísima azúcar. O sea, cambiamos completamente hasta el contenido energético que estamos consumiendo a la papa al agregar este tipo de salsas de tomate. Ahí sí estamos de acuerdo. Papas fritas del restaurante de comida rápida o papas en bolsita, fritas de estas de no puedes comer solo una. Exacto, es adictivo, como lo acabamos de decir ahorita, ¿no? Sí, sí. Yo hice una campaña, acúsome, de que hace muchos años yo hice una campaña de una marca de papas, de no puedes comer solo una, en mis tiempos de inconsciencia. Marco, ¿y sabes por qué no puedes comer solo una? Porque justo tienen estos tres ingredientes que te digo, azúcar, grasa y sal en exceso para que se vuelva adictivo a tu paladar. Sí, no, pues definitivamente no puedes comer solo una, sí. Exacto. Y de hecho algo muy interesante que acabas de decir ahorita es que la papa los deportistas la utilizan mucho. ¿Tú sabías que en las culturas más longevas del mundo la papa es uno de los principales alimentos que se consumen? Sí, la doctora Samar, experta en
en las zonas azules, Sí. que ha estado con nosotros en el podcast y aquí en Radio Fórmula, nos dijo eso justamente. Comen Sí. muchas papas Y los carbohidratos los complejos en centenarios, general, no quitarlos, porque realmente pensamos que la papa es mala porque es un carbohidrato, Ajá. porque hoy en día tenemos satanizados a los carbohidratos. Ujú. Aquí lo que nos tenemos que cuestionar es, ¿qué tipo de carbohidrato es la papa? La papa Claro. es un carbohidrato complejo, un carbohidrato que te nutre, que te da energía, y además, si los cocinamos de una forma muy específica, podemos sacarle una ventaja a los tubérculos Ajá. para ayudar todavía más a nuestro organismo a funcionar mejor, especialmente a nivel gastrointestinal. ¿Cómo se cocina? Estamos hablando de la papa blanca, del camote, hay unas papas como moraditas, creo que son asiáticas, ¿no? Puede ser cualquier tipo de tubérculo, Marco. O sea, no nos tenemos que enfocar Yuca. únicamente. Sí, la yuca también es una Sí. excelente fuente de antioxidantes, por Sí, se ejemplo. come mucho en el sureste, también Sí. en Cuba, en los países caribeños. Sí. Exacto. Entonces, a ver, ¿cómo sí consumirla? Vamos a darles un hack padrísimo. Venga. Y les quiero explicar algo antes de decirles este hack rápidamente, Sí, sí, sí. y es que nosotros conocemos algo que se llama almidón. Hemos escuchado que la papa y otros carbohidratos tienen almidón. Correcto. El almidón normalmente se digiere en el intestino delgado. Y lo que nosotros queremos hacer es que ese almidón, Marco, llegue intacto al colon. ¿Y cómo lo podemos hacer con los tubérculos? Está después del intestino delgado. Después del intestino delgado. Nosotros comemos, por ejemplo, la papa, una papa cocida. Nos comemos la papa y ese almidón llega al intestino delgado y se empieza pues a absorber y a digerir. ¿Qué pasa? Empieza a aumentarse un poco la glucosa en sangre. Por eso es que a veces satanizan a la papa u otros carbohidratos. Lo que nosotros queremos es que ese almidón, Marco, se vuelva en algo que se llama almidón resistente. ¿Qué es un almidón resistente? Pues va a ser un almidón, que es un tipo de carbohidratos que no se va a digerir en el intestino delgado, se va a ir intacto al colon. ¿Y qué va a pasar? Va a nutrir a nuestra microbiota intestinal. Nosotros no vamos a digerir ese almidón resistente. Quienes lo van a hacer son las bacterias del intestino, provocando la fermentación, y por lo tanto ese almidón resistente va a actuar como una fibra, como un prebiótico, y no se van a elevar los picos de glucosa ni de insulina en nuestro organismo. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo? Número 1, 3 pasitos sencillos. A ver. Número 1, poner a cocinar sus tubérculos, ya sea al vapor, hervido o al horno. Vapor horno. O sea, yo he metido papa al horno, así, Ajá. o el camote al horno, tal cual, y sale y es delicioso. Sí, pero aquí te va el secreto para que ok. se vuelva en un almidón resistente. A ver. Cuando terminen de cocinar su tubérculo, tienen que dejar que el tubérculo, en este caso la papa, a la que la vamos a poner de ejemplo, se tiene que enfriar. Y tenemos que meterla al refrigerador al menos 12 horas. Al meterla esas 12 horas al refrigerador, vamos a hacer que el almidón, que normalmente se digiere en el intestino delgado, se vuelva como a compactar, porque cuando nosotros cocinamos los tubérculos, el almidón se gelatiniza. Entonces, ¿qué pasa? Las moléculas se empiezan a separar, a dispersar, y por lo tanto se vuelve digerible para el intestino delgado. Pero repito, queremos que no se vaya a digerir ahí, sino que se vaya al colon. Entonces, si nosotros enfriamos ese tubérculo que ya se coció, ese almidón se vuelve como a consolidar. Es un proceso que se llama retrogradación, molecularmente así se llama. Entonces, ¿qué pasa? Se convierte en un almidón resistente, que cuando tú te comes ese tubérculo, no va a llegar el almidón al intestino delgado, sino se va a ir intacto al colon, y es ahí cuando ya se va a digerir por las bacterias. Y es sencillo. Cocinas al vapor, al horno o hervido el tubérculo, lo pones a enfriar 12 horas y después ya te lo puedes comer. En el refri, no el en el congelador. No, puede ser en el refrigerador. El refri normal, o sea, Exacto. no en el congelador. Lo que repito. queremos es que se enfríe. 12 Que horas. se vuelva a compactar ese almidón para que se vuelva resistente. ¿Te das cuenta? Las cocino en la noche y antes de irme a dormir, pues las meto al refri. Exacto. Y ya. Y si Y tú en te la las mañana- quieres comer frías, te las puedes comer frías. O si las quieres calentar, las puedes calentar. Aquí está la magia, que el proceso que pasó de retrogradación se va a mantener aunque tú vuelvas a calentar ese tubérculo. Las puedo volver a meter al horno. Sin problema. Y ya vas a tener ese almidón resistente, que el almidón resistente, por ejemplo, en las personas que padecen de diabetes o resistencia a la insulina, es una muy buena opción si les gustan los carbohidratos como los tubérculos, porque luego se los quitan o los satanizan. Entonces, bueno, si queremos un hack para mejorar esa absorción de nutrientes, para esa digestión y que los picos de glucosa e insulina no se eleven tanto, pues hay que enfriar el tubérculo. Entonces los pasos son al vapor o al horno, cocinarla, luego enfriar 12 horas Enfriarlo 12 y luego horas, recalentar. Recalentar o comer frío también. Y ojo, no nada más con el tubérculo, también lo podemos hacer con el arroz, Marco. ¿El arroz? El arroz también. Ponemos Cocinar, enfriar, ponemos a recalentar. cocer nuestro arroz,
luego lo dejamos enfriar un ratito, unas 2 horas, lo metemos 12 horas al refrigerador y después lo podemos consumir. No directo del horno, no caliente. No, bueno, es que también se puede descomponer el refrigerador si lo metemos así caliente. Ajá. Sí, lo ideal es esperar unas 2 horas y luego meterlo al refrigerador y ya estamos convirtiendo ese pequeño detalle, ese almidón, ya lo estamos convirtiendo en resistente y es una bomba de salud para nuestra microbiota intestinal. Porque, por ejemplo, ese almidón que llega intacto al intestino, como las bacterias son quienes digieren este almidón, van a formar algo que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta, el más importante, que es el que les voy a mencionar, se llama butirato. Y el butirato en nuestro organismo, Marco, actúa como nutrición para las células del colon, pero es antiinflamatorio. Y además, para las personas que tienen colitis, gastritis o que son personas que sienten que hasta el agua les inflama, si consumen los carbohidratos de esta forma que te estoy diciendo con el almidón resistente, van a hacer que se produzca el butirato y va a ser una antiinflamación para el cuerpo. E incluso actúa también como desinflamatorio porque pues ya no te vas a distender tanto. Entonces, por eso es importante ver esos pequeños detallitos que podemos hacer en la cocina, porque es la magia también de la cocina y de conocer los nutrientes que pueden ayudar a nuestro organismo. ¿Y por qué en la dieta keto y estas dietas bajas en carbohidratos te están satanizando a los carbohidratos y te dicen que no comas carbohidratos? ¿Por qué? Es moda, Marco, es moda y realmente, por ejemplo, la dieta keto en ciertas patologías específicas sí tiene mucho beneficio, especialmente neurológicas. Pero si eres una persona que no tiene enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, no tendrías por qué quitar los carbohidratos y estos son complejos. De hecho, si nosotros quitamos los carbohidratos en su totalidad de nuestra alimentación, aumentamos el riesgo de alterar a nuestras hormonas sexuales, a la tiroides también. Obviamente no nos vamos a sentir con energía y nosotros necesitamos tener energía. Si eres una persona deportista, ocupas darle más calorías a tu cuerpo también, pero de calidad. Y los carbohidratos complejos, además, son una excelente opción de fibra. Y nosotros sabemos que tenemos toda esta microbiota intestinal que nos ayuda con muchas funciones. Entonces necesitamos darle esos nutrientes. Cuando nosotros satanizamos o queremos eliminar por completo un macronutriente, estamos dejando de lado el balance y el equilibrio. ¿Y qué es la salud, Marco? No es nada más la ausencia de enfermedad, es el equilibrio físico, mental y social. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en nuestra alimentación? También un balance y un equilibrio. Somos seres sociales. De repente se nos antoja irnos por un pastelito, se nos antoja ir por una pizza, qué sé yo. Y pues nos vamos a privar únicamente por estar tan centrados en querer estar en restricción por dietas de moda, porque eso son finalmente. Entonces, ¿qué pasa después? Se vuelve un círculo vicioso y no se vuelve sostenible para nada un patrón de alimentación de esa forma. Entonces, los que sí debemos eliminar, los carbohidratos que sí debemos eliminar son los simples. Todo lo que tiene azúcar refinada, todos los productos ultraprocesados, que mi recomendación siempre es cuando vayan a comprar un producto ultraprocesado, lean las etiquetas. Los primeros 3 ingredientes que tiene ese producto es lo que más contiene y casi siempre es azúcar refinada. Todo lo que sea harina refinada, los pasteles que tienen azúcar, todo lo que es empaquetado finalmente. Pero lo que nos da la naturaleza, Marco, como la papa, el camote, la yuca, no tendríamos por qué eliminarlo. Y es bueno para tu Buenísimo. salud. Y no engordas. Te voy a poner un ejemplo. Hinchas. Las mujeres que están en la etapa de la menopausia deberían de estar comiendo muchísimo camote, porque el camote es una gran fuente de antioxidantes y que ayuda también a regular a las hormonas sexuales. Y es delicioso. Y es delicioso. Qué rico también. el camote. Y pueden hacer lo mismo que con la papa, que es la cocinan y lo enfrían y también tienen la ventaja del almidón. ¿Cómo se llama la papa? ¿Es también camote la papa que es morada? Porque yo cuando la compraba y vivía en California, pues ahí la ponían como papa asiática o papa japonesa, así decía. La verdad no sé, Marco. No, pero si sí las has he visto, que son es, unas moraditas. que es color morada. Ajá, sí. Es deliciosa. Y también hay camote. Sí, o el camote, ni se diga, me encanta, es mi favorito. Pero también esta papa morada, que la verdad, pues yo de chico nunca la consumí. Y las metí al horno, no las enfriaba, ahora ya sé que me faltaba un paso, pero me las comía y no necesitaban miel ni ningún endulzante, así. Tal cual salen, saben deliciosas. Nada más ahora enfriarlas. 12 horas. 12 horas. Y otra cosa importante. Que se enfríen primero 2 horas después del horno y luego ya 12 horas a al temperatura, refrigerador. Ajá, ya que no estén calientes, 12 horas en el refri. Que lo ideal sería que lo hicieran en la noche, para que ya tengan en la mañana sus papitas. Y luego recalentamos otra vez en el horno ya. Y ya. Pero bueno, ¿cómo se llama esa papa aquí en México? La papa color moradita. ¿Cómo? ¿Vitelote? ¿Así se llama? No, Vitelote.
No, pues no sabía. sabía el título. Pues morada es deliciosa, pero bueno, con el camote estamos. Hacemos una pausita, regresamos con la doctora Paloma de la Fuente, médica nutricionista con enfoque en medicina funcional y estilo de vida, hablando de la poderosísima fuente de salud que son las papas. Ya nos aclaró por qué se satanizan y cómo consumirlas sin que nos hagan daño, y hablaremos de algunos otros beneficios de comer papas después de una pausita en Grupo Fórmula.